Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 6 de riñón, el punto Zhao Hai. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la principal característica de este punto es que es el punto llave del meridiano extraordinario de Jin Qiao Mai. Recordemos que este meridiano extraordinario de Jin Qiao Mai es el meridiano de movilidad Yin y también es el meridiano que va a regular lo que es la vigilia y el descanso. Y también va a ser el punto de cierre del meridiano extraordinario de Ren Mai. El meridiano extraordinario de Ren Mai tiene un punto de apertura que es el punto 7 de pulmón y este punto 6 de riñón es el punto de cierre. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte interna del tobillo, precisamente va a estar localizado bien justo debajo del maleolo interno, perpendicular a la parte más alta del maleolo interno. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, dijimos que el punto 6 de riñón está localizado en la zona del tobillo del lado interno, específicamente bien por debajo del maleolo interno, perpendicular a la parte más alta del maleolo. Vamos a marcar la parte más alta del maleolo, estaría localizada aquí. Por lo tanto, dijimos que está en una línea perpendicular, bien justo debajo del maleolo. Si nosotros palpamos, vamos a encontrar que hay aquí una pequeña depresión y es aquí donde se localiza el punto 6 de riñón. ¿Cuáles van a ser las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto va a ser nutrir el yin de riñón. También este punto va a eliminar calor producido por vacío de energía. También va a ser un punto que va a favorecer los líquidos orgánicos. También va a ser un punto que va a calmar el Shen y en forma indirecta también va a ser un punto que va a regular el Yao inferior. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, ya hemos visto dentro de las funciones que es un punto que nutre el yin de riñón y es un punto que favorece la producción de los líquidos orgánicos. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya presencia de sequedad en el organismo. Cuando haya sequedad de garganta, cuando haya estreñimiento, cuando haya sequedad vaginal, cuando haya sequedad ocular. También hemos visto dentro de las características que este punto es el punto llave del meridiano extraordinario de Jin Qiao Mai. Y hemos visto que este meridiano de Jin Qiao Mai regula lo que es el descanso y la vigilia, regula el sueño. Por lo tanto, es un punto muy utilizado en los tratamientos para el insomnio, para regular el sueño. También este punto va a eliminar calor por vacío. Por lo tanto, es un punto muy utilizado para tratar el prurito genital. Y también dentro de las funciones hemos visto que regula indirectamente el Yao inferior. Por lo tanto, también es un punto que se puede utilizar en un tratamiento generalizado para regular la menstruación. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, podemos encontrar la combinación del punto 6 de riñón más el punto 6 de Sanyao para tratar el estreñimiento. Y otra combinación muy frecuente que podemos encontrar y que quizás sea la más común es del punto 6 de riñón más el punto 62 de vejiga para tratar el insomnio. Esta combinación nos va a permitir regular el sueño.